Hola, mi nombre es Pedro y hoy vamos a resolver un problema de grafos utilizando el algoritmo de Floyd de caminos mínimos. Entonces, tenemos un repartidor de pizza en el que tiene que llevar sus pedidos en el tiempo más rápido posible porque si no la pizza se daría gratis el pedido después de 30 minutos. Entonces, habría que encontrar los caminos más rápidos para llegar de una casa a otra. Aquí tenemos un grafo con los nombres de las casas, o sea, de las familias, y las posiciones en los vértices. Y en las aristas tenemos el tiempo que se demora de ir de un lado a otro. Entonces, eh, iríamos a crear nuestro nuevo proyecto. Proyecto pizza le vamos a poner. Y crearemos nuestra clase. En este caso vamos a hacer grafos de casas, de objetos casas. Entonces tendremos que hacer primero nuestra clase casa en el paquete de datos. Solamente vamos a tener como atributo un string que sería el nombre. Lo encapsulamos y vamos a generar su constructor. Listo, ya tenemos nuestra clase casa y ahora vamos a crear una clase general que va a ser la que va a crear el grafo, la que va a generar el grafo y la que va a realizar nuestras operaciones de Floyd. Entonces se llamaría eh, grafo pizza. Entonces primero que todo vamos a importar unas librerías, la librería de implementación de grafo y la librería de implementación del algoritmo de Floyd. Entonces las vamos a buscar, librerías, agregar implementación de grafos y agregamos camino mínimo. Entonces, ¿qué hacen estas librerías? La librería de grafos tiene el tag de grafos, o sea, insertar vértice, insertar arco, eliminar arco, costo de arco, sucesores, infravértice y orden grafo. Entonces, tenemos también la implementación en listas, en colecciones, que está implementada con una matriz de costos y una lista. Entonces, esto es simplemente la implementación de cada uno de los métodos básicos de cada grafo. Por el otro lado tenemos la implementación de Floyd, está dada por dos matrices, una que nos da la ruta y la otra que nos da los costos mínimos. Entonces tenemos el método Floyd que inicializaría las dos matrices eh, y tenemos el método camino que llenaría acá la matriz de rutas. Entonces este, lo que hace Floyd para la ruta, para hallar la ruta sería hallar qué vértice intermediario haría el camino más corto entre dos vértices. Entonces tendríamos un ejemplo, entre García y Donado, el vértice que hay de uno al otro es infinito, porque no hay. Entonces el valor sería infinito. Entonces lo que él pregunta es, ¿existe un vértice que haga que el valor de la distancia de uno al otro sea menor que ese directo, sea infinito? Entonces vemos que Rodríguez, si vamos por Rodríguez, se llevaría 4 segundos, 4 minutos y 12 minutos sería 16 minutos. Entonces, como 16 es menor que infinito, eh, él lleva este vértice que sería el último en recorrer, porque si hubiera dos, o sea, si pasaría por estos dos, cogería siempre el último, pero en este caso tenemos uno solo. Entonces pone el vértice Rodríguez en la matriz de rutas. Luego con un algoritmo recursivo hallaría toda la ruta que haría el camino mínimo. Entonces, en este caso tendríamos el vértice Rodríguez y tendríamos como valor el 16 en vez de infinito, como costo mínimo. Entonces, así funciona el algoritmo de Floyd. Entonces, primero que todo, iríamos a nuestro grafo pizza y crearemos nuestro grafo de casa. Tendremos también nuestro Floyd de casa.
Entonces importaremos y en nuestro constructor vamos a crear primero un método que genere nuestro grafo. Entonces sería public grafo casa generar. Lo que me hace es inicializar nuestro grafo con los vértices y aristas ya correspondientes. Entonces tendríamos que crear 6 grafos e insertar cada una de estas aristas. Entonces esto nos llevaría un poquito de tiempo. Entonces lo cogeré y bueno, entonces tocaría hacerlo. Entonces listo, ya tenemos nuestro método generar. Nos crea un nuevo grafo, inserta los vértices con las casas nuevas, nombre de su apellido como parámetro, inserta las aristas dependiendo cómo tenemos aquí el grafo. Luego retorna el grafo. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestro grafo 1 sería generar. Y esto tira una excepción de vértice para que no se pase el límite. Y nuestro floyd sería f1 new floyd. Tiene como parámetro g1. No, mentira, no tiene nada. Entonces lo que queremos hacer es ahora inicializar la matriz de floyd. Entonces sería f1.floyd floyd con nuestro parámetro con el grafo. Entonces él inicializa las matrices de costo y rutas mínimas con nuestra matriz, con nuestro grafo. Entonces ahora lo que queremos, vamos a hacer un método que retorne el índice cuando le metamos un nombre de una casa. Entonces interés orden grafo. Recorremos todo nuestro grafo y lo que vamos a evaluar es que si la casa tiene el nombre de por parámetro, que es nombre.equals entonces tomamos esto en un if si estos son iguales. Entonces lo que hacemos es res igual a 1.infovértice. Retornamos la posición de nuestro vértice, rompemos aquí el ciclo y agarramos la sección. Entonces ahora lo que queremos es que nos devuelva nuestro camino mínimo. Entonces que lo imprima, vamos a imprimirlo por consola. Entonces lo que vamos a hacer, public void camino, se llama camino, y le vamos a poner nombre origen, nombre destino. Entonces lo que vamos a hacer es que
vamos a igualar, vamos a hacer, a crear nuestros índices. Índice de origen igual viene siendo a índice nombre de origen y índice destino sería índice nombre destino. Tenemos nuestros dos índices. Entonces lo que vamos a hacer es F1 punto camino mínimo. ¿Qué nos devuelve el camino mínimo? Nos devuelve el costo mínimo. Vamos a primero dar la ruta, ¿cierto? Entonces la ruta, él imprime las rutas. Entonces sería ID, IO, que es el origen, hasta el destino. Entonces él imprime la ruta del camino mínimo. Entonces vamos a hacer primero aquí para que indique la ruta, el camino mínimo. Mínimo es, tenemos esto acá. Y ahora vamos a imprimir costo mínimo. Entonces vamos a poner F1 punto costo mínimo. Él nos retorna un entero que sería el costo entre arista del mínimo y lo concatenamos acá. Listo, entonces ya tenemos nuestros métodos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestra clase prueba. Creamos una nueva clase aquí. Vamos a hacerlo con un panelcito, un frame test. Vamos a hacer con test. Que tenga, no sé, un text field aquí, label, y un botón. Entonces miren, ok, esto es lo de menos. Entonces cambiamos aquí text origen, estilo. Entonces lo que va a hacer esto en el evento aquí sería, primero que todo vamos a crear nuestra clase pizza, grafo pizza. Igual new grafo pizza. Lo vamos a inicializar aquí en nuestro constructor. Entonces gp igual new grafo pizza para conectar las dos clases. Entonces lo que vamos a hacer, aquí nos sale un error try catch para la sección que está tirando. Entonces nuestro evento lo que haría, capturar primero los nombres, origen igual text origen punto de text, y hacemos lo mismo con el destino.
Entonces llamamos a nuestra clase gp punto camino origen destino. Hacemos el try catch para agarrar la excepción y vamos a ver cómo funciona. Pues listo, ya tenemos todo terminado. Aquí tuve que cambiar un error que tuve, que es camino mínimo, y puse el origen y el destino. Entonces vamos a ejecutar nuestra aplicación. Entonces queremos saber la ruta mínima para que nuestro repartidor de pizza vaya de la casa García como inicial y la Donado. Entonces vamos García, Donado. Entonces aquí, como podemos ver, el camino mínimo dice que el recorre va por primero a 2, que sería Rodríguez, y luego a 5, que sería Oñate, antes de llegar a Donado. Entonces camino mínimo sería 4 más 6, 10 más 5, 15. Este es el costo mínimo, 15. Si tuviéramos que ir alrededor, nos daría 7 por Gómez, 10 por Rodríguez, 17, y 12, 29. Y como entre ellos directamente no hay, entonces sería infinito. Entonces, como podemos ver, vamos a probarlo con otro apellido, de García a Dávila. El camino mínimo sería 2, pasaría por el 2, Rodríguez primero y luego Dávila, y el costo mínimo sería 6. 4 aquí y de bajada 2. Entonces ya tenemos nuestro problema resuelto con nuestro algoritmo de Floyd, con las librerías de grafo y camino mínimo. Hasta luego.